Es la última hora del día, la hora 11. Estimado lector, este artículo exigirá de usted muchísima concentración. Le sugerimos consultar cuidadosamente los textos citados. Parte 1. Se contestará la pregunta: ¿por qué tantos nuevos ungidos? Veamos las estadísticas de los últimos 6 años. Como se puede ver en este cuadro, desde el año 2006 hasta el año 2011 ha habido un incremento en total de 3.309 ungidos. En Mateo capítulo 19 versículo 16 hasta capítulo 20 versículo 16, Jesucristo profetizó lo que sucedería entre sus seguidores, los llamados a ser parte de su novia, los escogidos para entrar en el reino de Dios, los 144,000. Le invitamos a leer cuidadosamente todo este relato de Mateo. En Mateo capítulo 19 versículo 30, Jesús hace una declaración que debió dejar confundidos a todos sus discípulos. La expresión es: muchos que son primeros serán últimos, y los últimos primeros. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Para entender este pasaje es necesario preguntarse: ¿qué motivó a Jesús a hacer esta declaración? ¿Qué sentido le dio él a su declaración? Veamos el contexto de este pasaje. Empecemos leyendo Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 29. Jesús escucha la pregunta de un joven gobernante muy rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? La respuesta que Jesús le dio no deja satisfecho al joven rico y hace otra pregunta a Jesús. ¿Qué me falta aún? Al oír la respuesta que Jesús le da, el joven gobernante se contristó profundamente. Luego, Jesús sorprende a sus discípulos con algunos comentarios relacionados con la reacción del rico gobernante. Y ahora son los discípulos los que preguntan: ¿qué habrá para nosotros realmente? Jesús les asegura que habrá un pago, una recompensa. Pero muchos que son primeros serán últimos, y los últimos primeros. Ahora ya tenemos el motivo de las palabras de Jesús. Deseaba que sus discípulos entendieran que todos ellos recibirían la misma recompensa, el mismo pago, por decirlo así. Pero el sentido de la declaración no queda claro a sus discípulos. De modo que Jesús les da una parábola para que sus palabras sean correctamente entendidas. Leamos Mateo capítulo 20, versículo 1 hasta el 16. En síntesis, Jesús les dice que todos sus seguidores recibirán el mismo pago, ya sea que hayan trabajado mucho tiempo o poco. De esta manera, los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Ahora, analicemos la parábola de Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Tenemos que insistir que esta parábola se debe estudiar a la luz de su contexto.
Esta parábola vino como respuesta a dos preguntas. La primera: ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? La segunda: ¿qué habrá para nosotros realmente? Además, a manera de aclaración a la respuesta dada en Mateo, capítulo 19, versículo 28 al 30, y capítulo 20, versículo 16. Desde este punto de vista analicemos la aplicación. Mateo 21. El amo es Jehová. Mateo 28. El encargado es Jesús. Mateo 21. La viña es el reino de Dios. Mateo 21. Los obreros son los escogidos para una herencia celestial. Sin embargo, solo los escogidos a partir de 1914. Mateo 20:12. Una sola hora. Debe representar un periodo breve de servicio antes del fin de la siega. Dado que no se está hablando de un día literal de 24 horas, la hora undécima es el periodo comparativamente breve de servicio que hacen los nuevos ungidos. Mateo 20:11. Se pusieron a murmurar contra el amo de casa. Estamos viendo que aún este detalle se está cumpliendo. Informes que nos han llegado muestran que cristianos que han estado trabajando por muchos años en la viña maltratan a los nuevos escogidos por Dios. Es como si estuvieran murmurando contra el amo de la viña. Observaciones. A. Debe notarse que con la expresión amo de casa se sugiere que ya hay obreros en la viña trabajando. El trabajo en la viña empezó en el primer siglo, pero al entrar el tiempo de la siega, hay necesidad de más. En la parábola de Mateo 21 al 16, la búsqueda de obreros para la viña no comenzó en el primer siglo de nuestra era, sino en 1914, el comienzo de la siega, de la conclusión de este mundo. B. Debe notarse además que al salir el amo a la hora undécima a buscar más obreros, está reconociendo la necesidad y la urgencia de terminar en el día todo el trabajo. Estos obreros son muy necesarios. Esto explica por qué estamos viendo nuevos ungidos. C. ¿Habrá o está habiendo ya un llamamiento tardío para una herencia celestial? ¿Debe cooperar la organización de Jehová con la búsqueda de estos últimos obreros? ¿Se deben resentir los obreros que han soportado el peso del día y el calor ardiente que a estos últimos se les dé el mismo pago? Ahora analicemos Mateo capítulo 20, versículo 6 en la parte 2. Parte 2. Los obreros de la hora undécima. Mateo 26. Finalmente salió cerca de la hora undécima y halló a otros de pie y les dijo: ¿por qué han estado de pie aquí desocupados todo el día? ¿Por qué saldría alguien tan tarde en el día a buscar obreros? ¿Por qué no esperar hasta el día siguiente para salir a buscar más obreros? Está claro que el tiempo apremia. El trabajo tiene que acabarse
en el día, y con los obreros que ya tiene no se podrá terminar el trabajo. El amo de la viña reconoce la necesidad y la urgencia de terminar en el día todo el trabajo, de modo que sale a esta hora tardía en busca de más obreros, razonando que de otro modo no se terminaría el trabajo. Estos obreros son muy necesarios. Para el año 2012 queda muchísimo trabajo que hacer. Cientos de millones de personas siguen atrapadas por el agonizante el Rey del Norte. La liberación de estas personas tiene que suceder. Jehová les dará también a ellas una oportunidad clara para identificarse con su reino. Salmo 146, versículo 7 dice: Jehová está soltando a los que están atados. Los obreros de la hora undécima deben representar los ungidos que son llamados al reino de Dios muy cerca del fin de este mundo. Estos también recibirán el denario prometido. Deben resentirse los obreros que han soportado el peso del día y el calor ardiente, que a estos últimos se les dé el mismo pago. No, más bien deben cooperar con ellos. Cualquier murmuración por la manera como maneja el amo sus negocios recibirá censura. Mateo capítulo 20, versículo 11 al 14 dice: Se pusieron a murmurar contra el amo de casa y dijeron: Estos últimos trabajaron una sola hora. No obstante, los hiciste igual a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor ardiente. Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo: Amigo, no te hago ningún mal. Conviniste conmigo por un denario, ¿no es verdad? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Jesús, al responder, dice que heredarán la vida eterna. Se sentarán sobre tronos y juzgarán. Entrarán en el reino de Dios. De modo que esto representa el denario. El joven gobernante rico fue invitado a recibir ese pago. Para ello, tenía que aceptar la invitación que le hizo Jesús: sé mi seguidor. Por supuesto, no era un asunto de un día de 12 horas de labor literales. En el caso de este joven gobernante muy rico, implicaría un servicio de toda su vida. Y no se le estaba invitando a la siega de Mateo capítulo 13, versículo 39, ya que esta siega empezaría en 1914, en la conclusión del sistema de cosas de este mundo. En su caso, no se estaba empezando a cumplir la parábola de Mateo 21 a 16. Queda claro que el denario solo lo recibirán 144,000 personas. Esta parábola nos permite deducir que la selección de obreros para la viña continúa mientras haya trabajo que hacer en la viña. Esta selección de obreros ha continuado por casi 2000 años. Al llegar 1914, el día de la siega, se hizo urgente la búsqueda de más obreros, y aún más urgente a la hora undécima.